Ok. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Pues para mí es un placer estar aquí al frente, pero también es un compromiso muy fuerte. Y la verdad siempre lo he manifestado cada que nos toca compartir. La verdad es un compromiso muy fuerte y la verdad muchas veces no tiene uno la capacidad, ¿no? Entonces, y no es que no tenga uno la capacidad, sino que nuestro Dios de amor es algo muy hermoso que tenemos que valorarlo, exaltarlo, pero sobre todo honrarlo. Y esa honradez que Él nos pide es que nosotros seamos íntegros hacia Él. Y esa palabra integridad cuesta mucho trabajo. Entonces yo les pido, hermanos, que oren por mí. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Dios mismo el que habla en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por la bendición tan grande que tú nos das, Padre Celestial, de poder compartir tu bendita palabra. Padre bendito, yo te pido que seas tú el que tomes el control y no permitas que sea la vana palabrería, mi Señor, sino que seas tú, Padre amoroso, obrando en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, para redarguir nuestros corazones y que podamos seguir, Padre bendito, glorificándote y exaltándote como hasta el día de ahora lo hemos hecho. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, bueno, vamos a ver el día de ahora que es Jesucristo en los profetas. Lucas capítulo 24, versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. 228 profecías de los profetas fueron cumplidas en Jesús. ¿Qué profecías de los profetas fueron cumplidas en Jesús? 228, ¿no? ...228 profecías en los profetas cumplidas en Jesús. Ojalá y se pueda dar el tiempo de ir pausando el video, profecía a profecía, e ir leyendo la escritura donde fue profetizado y la escritura donde se dio el cumplimiento. De verdad que va a ser inmensamente bendecido. Veamos las primeras 16 profecías de Ruth a Proverbios, profecías cumplidas en Jesús. El Mesías sería nuestro Redentor, profetizado en Ruth 4:4 y cumplido en Efesios 1, del 5 al 7. El Mesías sería el Rey de Israel, profetizado en 1 de Samuel 2:10, cumplido en Juan 12:15. El Mesías sería un ungido poderoso, profetizado en 1 de Samuel 2:10, cumplido en Mateo 28:18. El Mesías sería descendiente de David, profetizado en 2 de Samuel 7:12, cumplido en Mateo 1:1. El Mesías sería hijo de Dios, profetizado en 2 de Samuel 7:14, cumplido en Lucas 1:32. El trono del Mesías sería eternamente estable, profetizado en 2 de Samuel 7:16, cumplido en Lucas 1 del 32 al 33. El Mesías sería la roca de Israel, la fuente de agua viva, profetizado en 2 de Samuel 22 del 2 al 3 y cumplido en 1 de Corintios 10:4. El Mesías sería la estrella resplandeciente de la mañana, profetizado en 2 de Samuel 23:4 y cumplido en Apocalipsis 22:16. El Mesías sería llevado al cielo, profetizado en 2 de Reyes 2:11 y cumplido en Lucas 24:51. Al Mesías se le daría el trono de David para siempre, profetizado en 1 de Crónicas 17:14 y cumplido en Lucas 1:32. El Mesías sería el hijo de David, profetizado en 1 de Crónicas 17:11 y cumplido en Mateo 9:27. El reino del Mesías sería eterno, profetizado en 1 de Crónicas 17:12 y cumplido en Lucas 1:33.
el Mesías resucitaría de los muertos y nos resucitaría juntamente con él, profetizado en Job 19, 25 al 26, cumplido en Juan 5, del 24 al 26. El Mesías derramaría su espíritu sobre nosotros, profetizado en Proverbios 1:23, cumplido en Juan 16:7. El Mesías existiría desde antes de la fundación del mundo, profetizado en Proverbios 8:22 al 23 y cumplido en Juan 17:5. El Mesías sería el Hijo de Dios que descendería del cielo, profetizado en Proverbios 34 y cumplido en Juan 3:13 y Romanos 1:3. Jesucristo es el tema principal, es el tema central y principal en todos los profetas. Como nos podemos dar cuenta, mis hermanos, una profecía para que un ser humano la pueda cumplir tendría que vivir muchos, pero muchos años. Y en nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta que en Él se cumplieron todas las profecías que escritas estaban en el Antiguo Testamento, y cuando Él vino en el Nuevo Testamento se cumple todo lo que nuestro Señor Jesucristo, las profecías en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el tema central. No tengo que buscar otras fuentes, no tengo que buscar otras alternativas para poder fijar mi vida, mi ser, todo centrado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el principal. Y Él es el principal en todos los profetas, mis hermanos. Número 1. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y las Escrituras nos manifiestan que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, fue escrito por causa de Jesús y para Jesús. Entonces, yo no tengo que buscar otras alternativas, otras fuentes, o otro conocimiento, sino que tengo que buscar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el manual de vida, que es la Biblia, es la que a nosotros nos enseña que todo lo que nosotros emprendamos, que todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Jesucristo va a ser prosperado y bendecido. Amén. Entonces, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, fue escrito por causa de Jesús y para Jesús. En el principio era la palabra, Jesús, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, estas palabras nos reafirman que Jesucristo es el antes, el hoy y el futuro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y entonces aquí comprobamos claramente, porque hay mucha gente que piensa que Jesucristo fue un buen hombre y querían decir que era un profeta. Y no, aquí manifiesta que en el principio era la palabra, Jesús, y la palabra era con Dios. ¿Quién era la palabra? Jesús. Y era con Dios. Y la palabra era Dios, reafirmando que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios. Amén. Sí fue 100% hombre, porque Él se humilló haciéndose hombre hasta la muerte por ti y por mí. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nuestro mismo Señor Jesucristo nos decía, ¿no?, que Él era la vid verdadera, nosotros éramos los pámpanos, y que fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Escudriñar significa examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles o para descubrir algo. Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. Examinar una cosa con suma atención para averiguar algo de ella. Y aquí es donde nosotros tenemos que manifestar que entonces tenemos que escudriñar las Escrituras. Y al escudriñar las Escrituras, entonces tenemos que, dice mi hermano Ramón, aventarnos un clavado. Y al aventarnos el clavado, tenemos que entender que la Escritura, ¿a quién fue escrita? En el tiempo de ellos. ¿Para qué? Para que podamos exactamente poder descubrir por qué causa fue escrita para ellos, para qué fue escrita para ellos. Y entonces después de que estamos examinando esta cosa, de escudriñar la Escritura, entonces nosotros podemos manifestar en nuestro tiempo qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Sí, efectivamente, fue escrita anteriormente a los profetas y a la gente que estaba en ese tiempo. Entonces, ¿para qué fue escrito? ¿Cuál era el mensaje que Dios les quería dar a ellos? Ahora, ya que lo examinamos bien, entonces vemos una cosa con una suma atención, que si lo ponemos todo lo que examinamos en la palabra, por qué y para qué fue escrito y para quién fue escrito, ya lo analizamos y lo ponemos a nuestros tiempos, y Dios es tan hermoso que también nos habla a nosotros, y Él sigue hablando. Y esto es porque tenemos que examinar una cosa con suma atención para averiguar algo de ella. Debemos leer la Biblia examinando cuidadosamente. ¿Con qué propósito? Para conocer a nuestro Señor Jesucristo y descubrir a nuestro Señor Jesucristo y averiguar todo acerca de Él. Y esto es lo más hermoso, porque cuando empezamos a averiguar todo lo que nuestro Señor Jesucristo tiene de Él, ¿cuál es? El amor de Dios, el cual ya ha derramado en nuestros corazones. Y dice que Él juntamente todo lo que nuestro Padre Celestial le ha dado, nos lo va a dar a nosotros. Amén. ¿Sí? Y esto es lo que debemos. Entonces, por eso es que es bien importante leer la Escritura. ¿Para qué? Para examinar cuidadosamente, para conocer a Jesús, descubrir a Jesús y averiguar todo acerca de Él. Créanme, hermanos, que cuando lo hacemos y averiguamos todo acerca de Él, no hay cosa más grande, ni aún en las pruebas, que te quite ese gozo por quererlo, glorificar y exaltar solamente a Él. Jesús debe ser el motivo y razón de ser de que leamos las Escrituras. Porque si vamos a leer las Escrituras nada más por leer, hermanos, yo pienso que sí, ese es el tiempo que ocupamos en la lectura, que tenemos que leer. ¿Para qué? Para tener el alimento a nuestra alma. ¿Sí? Pero debemos de tener el motivo y la razón de que leo las Escrituras solamente para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Moisés escribió acerca de Jesucristo. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Todo lo que escribió Moisés desde su encuentro con el ángel en la zarza ardiente, su llamado, las plagas en Egipto, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, la Pascua y todos los milagros, señales y prodigios que Dios realizó por medio de Moisés. Todo eso fue acerca de... Ahora, si analizamos detenidamente, podemos ver que todo lo que está escrito en Génesis a Deuteronomio
es tipo y figura de la vida de Jesús. Y es una analogía de la vida cristiana. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero ser cristiano, mi vida debe de reflejarse a imitar a Cristo. No podemos hacer otra cosa, no podemos buscar las cosas de la palabra de Dios con un simple sentido. ¿Cuál es? Ay, para que me vaya bien. Ay, para que esto... No, hermanos. Mira, tristemente he conocido a mucha gente que ponen en sus negocios o en sus hogares la palabra de Dios. Y la abren en el Salmo 23 y ahí lo ponen. Ahí lo dejan nada más. Hermanos, la palabra de Dios es un tesoro hermoso. Por eso es que nos dice que tenemos que escudriñarla. ¿Para qué? Para que podamos encontrar las riquezas espirituales. Y estas riquezas espirituales son mucho más efectivas y más valiosas que las riquezas materiales. ¿Por qué? Porque es el manual de vida para nuestras vidas. Es lo que nos va a llevar a tener un conocimiento amplio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos da a nosotros ese tipo de figura de la vida de Jesús, que debe de ser una analogía de nosotros mismos. Por eso el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida, hermanos. Y ese estilo de vida tenemos que manifestarlo. Primeramente, el ejemplo ya nos los puso nuestro Señor Jesucristo. Decía que seamos imitadores de Él, que es manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, tenemos que ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la vida cristiana. Número 3. Los profetas escribieron acerca de Él. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Se puede descubrir y comprobar que todos los profetas, de Josué a Malaquías, escribieron sobre Jesús. En cada libro podemos ver la vida, la muerte, la resurrección, la primera y la segunda venida de Jesús y la nueva vida que hay en Él. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Dice que aunque los cristianos viven bajo el nuevo pacto y no están bajo la autoridad del antiguo pacto, la ley moral de Dios no ha cambiado y todas las Escrituras son de beneficio espiritual. Entonces debemos de comprender que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Entonces dice que estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. Ellos murieron en el desierto a causa de su falta de dominio propio y la indulgencia consecuente en todos sus deseos. Estos 4 pecados principales los caracterizaron.
¿Y cuáles fueron? La idolatría, la inmoralidad sexual, el tentar a Dios y el quejarse. Entonces, tenemos que tener cuidado de no cometer, porque las mismas escrituras nos está hablando aquí en Primera de Corintios que estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo así como lo hicieron ellos, sino que tenemos que buscar el reino de Dios. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Entonces, si ustedes piensan que están firmes, hay que tener cuidado de no caer, mis hermanos. ¿Por qué? La Biblia está llena de ejemplos de personas demasiado confiadas en sí mismas. Y aquí lo notamos. ¿Cuántas veces no hemos nosotros manifestado la confianza? Primero yo, después yo, siempre yo y hasta el último yo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Pero las Escrituras nos enseñan que tenemos que aprender a confiar en Dios, que sea primero Dios, si Dios quiere y si Dios lo permite, hágase su voluntad, mas no la nuestra. Y eso es lo que debemos de aprender, mis hermanos. ¿Para qué? Para que no nos sintamos firmes. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado de no caer. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿Por qué Isaías es el profeta que más profetizó acerca de Jesús? Veamos ahora las 135 profecías en Isaías cumplidas en Jesús. De Jerusalén saldría la palabra del Mesías para todas las naciones. Se profetizó en Isaías 2:3 y se cumplió en Lucas 24:47. El Mesías se sentaría en el trono de Dios, profetizado en Isaías 6:1 y cumplido en Juan 12:41. El pueblo no entendería las parábolas del Mesías. Se profetizó en el 6:9 y se cumplió en Mateo 13 del 13 al 14. El pueblo cerraría sus oídos a las palabras del Mesías. Se profetizó en el 6:10 y se cumplió en Mateo 13 del 14 al 15. El pueblo cerraría sus ojos para no ver las obras del Mesías, también en el 6:10, y se cumpliría en Hechos 28:27. El Mesías nacería de una virgen. Sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Tendría potestad sobre toda la tierra. Sería una piedra de tropiezo a los incrédulos. Iniciaría su ministerio en Galilea. Nacería como un ser humano, pero también nacería como rey. Sería el Hijo de Dios. El Mesías sería admirable, consejero, sabio, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sería grande, establecería un imperio sin límites. La paz del Mesías sería para todos los seres humanos. Reinaría sobre el trono de David su padre. Juzgaría con justicia, reinaría para siempre. Sería llamado Nazareno, descendiente de Isaí. El Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías. Sería sabio e inteligente.
Sería buscado por los gentiles. Sería salvación, Yeshua, para el pueblo. Juzgaría con justicia. Tendría la llave de David. Derrotaría a la muerte para siempre. Resucitaría a los muertos. Sería la piedra angular. Reprendería a los líderes y al pueblo por su hipocresía. Destruiría la sabiduría de los sabios y entendidos. Sería refugio para su pueblo. Sería Dios mismo quien vendría a salvar. El Mesías abriría los ojos de los ciegos, abriría los oídos de los sordos, sería precedido por una voz que clamaba en el desierto, sería mostrado y anunciado al pueblo, sería un pastor compasivo, sería el siervo escogido para los gentiles, sería manso y humilde, llevaría esperanza a los desesperados. Las naciones esperarían sus enseñanzas. Sería luz para las naciones. Llevaría salvación a todas las naciones. Haría milagros nunca antes hechos. El Mesías sería el único Salvador. Enviaría su Espíritu. Toda rodilla se doblará delante del Mesías cuando venga a juzgar. Sería el primero y el último. Vendría como maestro. Sería llamado desde el vientre de su madre. Sería siervo humano. Sería salvación para Israel. El Mesías sería luz a los gentiles. Salvación hasta los confines de la tierra. Pero también sería menospreciado. Sería abominado por los de su propia nación. El cielo se oscurecería por causa del Mesías. El Mesías daría descanso al afligido. Sería obediente a Dios, daría su cuerpo para ser herido, sería abofeteado, sería escupido. El pueblo conocería el nombre de Dios por medio del Mesías. Sería prosperado, sería engrandecido, sería exaltado sobre todo, sería puesto muy en alto, sería escandalosamente maltratado y desfigurado. El mensaje del Mesías sorprendería a las naciones. El pueblo del Mesías no creería en él. Vendría de una familia pobre. Parecería un hombre ordinario. Sería despreciado. Sería desechado. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Menospreciado. Tendría un ministerio de sanidad. Llevaría nuestros pecados en su cuerpo. La gente tendría al Mesías por herido de Dios y abatido. Sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sería sobre él. La espalda del Mesías sería azotada. Dios cargaría en el Mesías el pecado de todos nosotros. Sería angustiado, afligido, guardaría silencio ante sus acusadores, sería llevado como cordero al matadero, estaría preso, sería juzgado falsamente y ejecutado, moriría por nuestros pecados, sería sepultado en la tumba de un hombre rico, nunca pecaría, no habría engaño en su boca, sería ejecutado a pesar de ser inocente, sería entregado por el Padre, sería obediente hasta la muerte, daría su vida en expiación por el pecado, resucitaría de los muertos para siempre, la voluntad de Dios sería prosperada en su mano, su alma sería afligida, Dios estaría satisfecho con el sufrimiento del Mesías, sería el siervo justo que justificaría a muchos. Nos justificaría por sus llevaría nuestras iniquidades. Al Mesías le sería dado todo el poder por su sacrificio. Derramaría su vida hasta la muerte. Sería contado con los pecadores. Llevaría el pecado de la humanidad. Oraría por sus transgresores.
saciaría gratuitamente la sed de la humanidad. Resucitaría por las misericordias fieles a David. Sería testigo a los pueblos. Naciones extranjeras vendrían a él. Sería el único mediador que nos podría salvar. El Mesías sería el redentor de Israel. Las naciones caminarían a su luz. El Espíritu de Dios vendría sobre él. Predicaría las buenas nuevas a los pobres. Pregonaría libertad a los cautivos. Traería la gracia, la buena voluntad de Dios. Nos daría un nombre nuevo. Sería anunciado a la hija de Sión que el Mesías vendría a la ciudad. Su ropa sería teñida en sangre. Se identificaría con la aflicción de los afligidos. Los escogidos del Mesías heredarían la tierra. Traería cielos nuevos. Número 4. Y tierra Todo lo que nueva. se escribió de él se cumplió. Y faltan muchas cosas todavía que se van a cumplir. Pero todo lo que se escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo, todo, hermanos. ¿Y qué es todo? Todo lo que se escribió de él se cumplió. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo, y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todas y cada una de las 350 profecías de los profetas referentes al nacimiento, a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Es fascinante cómo se puede descubrir y demostrar esta maravillosa verdad. ¿Y cómo la podemos descubrir, hermanos? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, memorizando la palabra, es como tú vas a descubrir. Y qué hermoso es cuando tú lo descubres. ¿Por qué? Porque Dios pone en ti el querer como el hacer por su bendita voluntad. Y cuando tú descubres lo maravilloso que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, el único anhelo y deseo que tú tienes es de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que todavía no lo conoce. Esto es lo maravilloso, esto es lo hermoso. Por eso es que nosotros manifestamos lo que nuestro Dios de amor quiere. Nos costó trabajo mucho. No creas que a la primera entendimos. Y ya, ay, sí, mire, ya descubrí, ya leí, Él es Jesucristo, Él es el que me ama. Sí, pero no lo hicimos luego, al instante. Tuvieron que pasar muchas pruebas, tuvieron que pasar muchas aflicciones. Fíjate, estábamos leyendo, ¿no? Sus discípulos, al ver que lo aprendieron, todos lo abandonaron. Y ya habían visto milagros, como la de alimentar a más de 5,000 personas con 2 peces y 3 panes, ¿no? Ya habían visto milagros de regresarle la vista a los ciegos,
de regresarles la voz al mudo, de regresarle el pie a un cojo. Ya habían visto muchos milagros y en ese momento, cuando lo van a aprender, todos huyen de él. Por eso es que les digo que a nosotros también no creamos en serio que a la primera entendimos. No, cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años vivimos en actividad sin conocer a Dios? Viviendo a como mejor creíamos que era la vida. Algunos en drogas, otros en delincuencia, delinquiendo, otros en fornicación, adulterio, y casi todo va empalmado. Pero ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos vio? Nos amó. Por eso su bendita palabra dice que Él va a perfeccionar lo que Él ya escogió. O sea, lo que Él inició, ya nos escogió, ya lo inició, lo va a perfeccionar hasta su segunda venida, hermanos. Por eso que es bien fascinante el cómo descubrir y demostrar la maravillosa verdad. Y cuando tú descubres esta verdad, ¿qué dice la palabra? Te hace libre. Y entonces con esta libertad, lo que tú quieres es que todo el mundo sepa lo que a ti te ha hecho libre. Cinco, las Escrituras demuestran que Jesús es el Mesías esperado. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: Este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Jesús es quien dijo ser y quien dijeron los profetas que es. ¿Quién es? Dios con nosotros. Él es el único que tiene el poder para cambiar tu vida. Que tiene el poder para darte vida eterna y que tiene el poder para manifestar su amor sin distinción. Él ama a todo el ser humano. ¿Por qué? Porque todo el ser humano fue hecho imagen y semejanza a nuestro Dios de amor. Entonces, Jesús y los profetas manifestaron quién era y es Dios con nosotros. ¿Se puede comprobar fehacientemente que Jesús es Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento? ¿Sí se puede comprobar o no? Sí. Las Escrituras nos hablan bien claramente, ¿no?, de todo esto. Mesías es el título con el que las Escrituras se refiere a Dios, cuando se manifestaría en carne. ¿Por qué? Porque cuando las Escrituras se manifiestan que va a venir el Mesías, entonces era Dios mismo manifestado en hacerse hombre. Por eso es que dice, se manifestaría en carne. ¿Cómo? Nuestro Señor se humilló al grado de convertirse en hombre para venir a enseñarnos su amor, su poder y poner el ejemplo de cómo quería que viviéramos para Él. Gloria a Dios, amén. Mesías, que es el Cristo, que es el ungido. Para los judíos significa Dios hecho hombre. Y entonces ahí es donde luego muchas veces, bueno, si los judíos sabían que el Cristo, el ungido, era Dios hecho hombre,
¿Por qué no lo recibieron? Porque esperaban que nuestro Señor, que Jesucristo, que era el Salvador, que viniera como un guerrero a destruir a todos los romanos. Pero cuando lo ven sentado en un pollino, no, ¿cómo va a ser el Salvador, no? Sí, hermano. Querían un Dios como David, así, impotente, que derribara a todos sus enemigos. Pues más que nada querían a un Salvador, pero que los quitara, que los liberara. Y ellos pensaban que el Salvador iba a ser un guerrero que acabara con todos los romanos. Pero no fue así. Entonces, manifestamos, ¿no? Entonces el Mesías es el Cristo, el ungido. Y para los judíos significa Dios hecho hombre. De hecho, Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, Cristo, que significa Jesús Mesías. Es decir, Jesús Dios hecho hombre. Cada vez que en la Biblia se refiere a Jesús como Jesucristo o Cristo, que aparece 533 veces, se está afirmando su divinidad. El hecho de que Jesús es el único y sabio Dios, el verdadero Dios. Tal como dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Y Él es la Nos vida manifiesta la eterna. Escritura bien claro, hablándonos y diciéndonos, Jesucristo es el Dios único y verdadero. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras para conocer de Jesús, para saber qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él quiere, y entonces poder manifestar que si nosotros nos llamamos cristianos es porque imitamos a Cristo, seguimos a Cristo. Y les vuelvo a repetir, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. ¿Sí, hermano? En el libro de Juan, en el capítulo 5, 39, especifica acerca de las Escrituras y dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y una prueba verídica de que Jesucristo es Dios, Dios le dice a Moisés: ¿y de quién les digo? De yo soy el que soy, yo soy el que soy te manda. Y cuando llegan a apresar a Jesucristo, Jesucristo pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, y es la manifestación de que yo soy es Jehová, yo soy Jesucristo. Lo veíamos en las profecías cumplidas, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las 350 profecías de parte de los profetas, ¿no? Entonces Jesucristo es el único Dios verdadero. No tengo que buscar a nadie. Dice nuestro Señor Jesucristo hablando de Él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No vino y te dijo: ven, te voy a enseñar un camino. No, dijo: yo soy el camino. No, tampoco vino y te dice: ven, te voy a enseñar una verdad. No, Él es la verdad. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es el camino y la verdad, y Él es el único que nos da la vida eterna, ¿por qué buscar otros dioses? ¿Por qué buscar otros lugares en los cuales nada más hay engaño, hay perversidad? Porque el día de ahora, veamos las noticias, híjole, puras cosas terribles. Bueno, me traumo, mejor ya no la veo. La verdad, porque ves cada cosa, y que fulano de tal, y que ya lo encontraron muerto, o que ya la violaron, que otro feminicidio. Híjole, qué situaciones tan tremendas.
Entiendo la palabra que dice que la maldad acrecentará. Hermanos, yo creo que la maldad ya nos arrebasó. Y esta circunstancia es el motivo por el cual pues tenemos que buscar al Dios verdadero. Y Él es Jesús de Nazaret, no hay otro. No hay nadie más, mis hermanos. Y en Él es en que encontramos la vida eterna. ¿Cómo se puede demostrar en el Nuevo Testamento que Jesús es Jehová? Ya lo vimos. Todas las Escrituras nos hablan perfectamente. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, Él bien claro. Como decía mi hermano, ¿no? Cuando lo fueron, ¿quién es Él? Yo soy. Y dice que se cayeron, ¿no? ¿Por qué? Porque manifiesta que en el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo es Jehová. Veamos ahora 77 profecías de Jeremías a Malaquías cumplidas en Jesús. El Mesías sería juez justo. Se profetizó en Jeremías 23:5 y se cumplió en 2 de Timoteo 4:8. El Mesías sería Dios encarnado. Se profetizó en Jeremías 23 del 5 al 6 y se cumplió en 1 de Timoteo 3:16. El Mesías sería Jehová, el yo soy. Se profetizó en el 23:6 de Jeremías y se cumplió en Juan 13:13. El Mesías sería el soberano de los reyes de la tierra. Se profetizó en Jeremías 39 y tuvo su cumplimiento en Juan 18:37 y Apocalipsis 1:5. Niños serían matados por causa del Mesías. Se profetizó en Jeremías 31:15 y se cumplió en Mateo 2 del 16 al 18. Dios haría algo nuevo en la tierra para que el Mesías pudiese nacer. Se profetizó en Jeremías 31:22 y se cumplió en Mateo 1 del 18 al 20. El Mesías sería el nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31:31 y cumplido en Mateo 26:28. El Mesías sería el cumplimiento de la promesa de Dios a David en Jeremías 33 del 14 al 15, cumplido en Lucas 3:32. El Mesías exaltaría lo bajo, humillaría lo alto. Sería el príncipe de los pastores, sería Dios en persona. Sería la piedra cortada de Daniel que derrotaría al diablo. Derrotará a todos los reinos de la tierra y su reino será eterno. El Mesías ascendería al cielo. Se sentaría a la diestra de Dios en el cielo. Todos los pueblos y naciones servirían al Mesías por la eternidad. El reino del Mesías no tendrá fin. Su reino es sobre todo y todos y jamás será destruido. Reinará con sus santos, pondrá fin al pecado. Sería el santo de los santos, entraría triunfante a Jerusalén en el tiempo exacto. Se quitaría la vida al Mesías después de su entrada triunfal. Moriría por nosotros, moriría antes de la destrucción del templo. Sería Dios y al mismo tiempo seguiría siendo hombre. Sería glorificado. Todo Israel será salvo en el Mesías al final de los tiempos. El Mesías sería llamado de Egipto. Nos resucitará. Derrotaría la muerte. Derramaría su espíritu. Todo el que invocara el nombre del Mesías sería salvo. El Mesías reunificará a Israel. El Mesías nacería en Belén. Es eterno, siempre ha existido, es Dios mismo. Visitaría el segundo templo, descendería de Zorobabel. El sol se oscurecería antes de la venida del Mesías a la tierra. Los gentiles adorarían al Mesías. La gloria de Dios, el Mesías, sería anunciado en toda la tierra. El Mesías morará en medio del pueblo, morará en Jerusalén. Sería el siervo fiel que terminaría la obra de Dios. Sería sumo sacerdote, gobernará a la diestra del trono de Dios en el cielo. Entraría a Jerusalén en un pollino, hijo de asna. Sería recibido con júbilo, sería justo. Vendría a salvar, sería manso,
La gente se alegraría de verlo entrar montado en un pollino. Sería la piedra principal. Reprendería a los líderes. Anunciaría juicio contra Jerusalén. Se compadecería de los pobres y los apacentaría. Anunciaría juicio contra los líderes de Israel. Sería aborrecido por los líderes de Israel. No apacentaría a los incrédulos. Ocultaría la verdad a los incrédulos. Quitaría su protección a los incrédulos. Sería traicionado por 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata serían arrojadas en el templo. El cuerpo del Mesías sería traspasado. Sería atacado con espada. Sería herido. Sería abandonado. Restauraría a los que lo abandonaron. Dios enviaría un mensajero delante del Mesías. Ese mensajero prepararía el camino del Mesías. Aparecería súbitamente en el templo. El Mesías sería el ángel, el mensajero del pacto. Limpiaría y perfeccionaría a los suyos. El profeta Elías sería enviado como precursor del Mesías. Ese precursor haría volver el corazón de los padres a los hijos y haría volver el corazón de los hijos a los padres. 6. Ya. Todos los profetas dan testimonio de él. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Es maravilloso que lo que resalta en lo que cada profeta escribió acerca de Jesús es el perdón de los pecados. Y esto es lo que debemos nosotros de guardar en nuestro corazón, hermanos. Hay circunstancias luego muchas veces que nos hace como dudar un poco. ¿Por qué? Porque queremos que nos perdonen los pecados, pero también juntamente nos quiten las consecuencias. Y eso no puede ser posible. Nuestro Dios llamó perdona todos pecados. Todo pecado Dios lo perdona, pero no puede quitarte las consecuencias de él. Y esto es una de las circunstancias que muchas veces el ser humano, tristemente lo digo, no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque quieren la bendición completa, quieren que les perdonen los pecados, que les quiten las consecuencias y que les dé prosperidad económicamente. Y qué difícil es esto. Pero muchas veces cuando nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo es el perdón de todos nuestros pecados, entonces ahí es donde empezamos nosotros a manifestar ese amor, a manifestar el por qué ahora lo obedezco por amor. ¿Sí? Solo en Jesús tenemos perdón y la esperanza de una nueva vida. Y mira, es lo que luego muchas veces les hemos compartido a varios. No importa qué tipo de problema tú tengas, no importa la circunstancia que estés atravesando, en Jesucristo hay esperanza. Y esta esperanza solamente la encontramos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que perdona pecados, que cambia tu vida, que te transforma. Y la esperanza que hay en Él, no importa cuál pecado más aberrante hayas cometido, Él lo perdona. Y esta esperanza es la que tenemos que tener en confianza en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuántas veces queremos llenar el hueco que hay en el corazón? Con droga, con alcohol y con infinidades de cosas. Te digo algo, hermano, el corazón tiene el rostro de Cristo tatuado. Y siempre, el corazón tiene el rostro de Cristo tatuado. Y solamente va a cubrir ese hueco que hay en el corazón, el rostro de Cristo. Solamente Jesucristo es el único que te va a poder ayudar. Por eso es que en Él hay esperanza, hermanos. Amén. Perdón, ¿querías decir algo? Que lo que usted dijo, que lo queremos cubrir con el pecado, haciendo las cosas mal, actuando mal, no obedeciendo, desfigurarnos de la enseñanza.
Claro, porque mira, muchas veces nosotros como seres humanos, lo primordial que buscamos, ¿cuál es? La economía. Y al buscar la economía, muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta que estamos dañando a terceras personas por querer complacer mi economía. Y sí es necesario la economía, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? El reino de Dios, su justicia. Y dice que Él me va a dar todo lo que yo necesite por añadidura. Amén. Y eso es lo que nosotros luego muchas veces ya lo llegamos a entender, ya cuando estamos en Cristo, cuando empezamos a conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero en el principio nos es difícil. ¿Por qué? Porque no entendemos. Nos cuesta trabajo. Por eso es que muchas veces nos damos cuenta y, ¡chin!, el hermano ya cayó. Oye, mira, oye, ya se volvió atrás, ya. Híjole, qué triste es ver también, ¿no? Que, por ejemplo, uno que va a las cárceles y llega el hermano, ya me voy libre, ore por mí, y oramos por él. Pasaron 15 días y de repente vuelves a ir, porque uno va constantemente. Y en 15 días resulta que ya está otra vez en ingreso. Híjole, no, pues qué tristeza, ¿no? No es para juzgarlo, ¿no? Pero da tristeza en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué da tristeza, hermanos? Porque vemos aquí que no quieren un compromiso con Dios. Que lo único que buscaron era que lo sacara de la bronca. Y ya salió de la bronca, ok, ya estoy a todo dar, y me olvido que mi Dios de amor es el que merece toda la gloria, la honra y el honor. Y entonces se me olvida lo que Dios hizo en mi vida y empiezo a vivir nuevamente como mejor me plazca. Y eso es lo que necesitamos. Hermanos, yo siempre les he comentado, más me vale mejor no olvidarme de dónde me sacó el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si no puedo correr el riesgo de volver a caer en lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, solamente en Jesús tenemos perdón y la esperanza de una nueva vida. Amén. 7. Murió, fue sepultado y resucitó conforme a la profecía. Gloria a Dios. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Entonces, todo lo que sucedió en la vida de Jesús fue con una precisión asombrosa y exacta. Examinando las profecías de Zacarías y Daniel, hallamos que predijeron el año, el mes y el día exacto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Completamente nuestro Señor Jesucristo cumplió cabalmente el día exacto. También fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. También fue exacto su crucifixión, su muerte, y también fue exacta su resurrección. Y esto es lo que a nosotros nos da el sentido de ser hijos de Dios, hermanos. Porque muchas veces hay mucha gente que festeja la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta hacen el Vía Crucis y no sé qué tantas cosas. Y a nosotros no, hermanos. A nosotros lo que nos va a dar señal es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que a nosotros nos hace ser como hijos de Él, cristianos. Eso es lo que nos hace valer su resurrección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios vivo.
Sí, lo mataron, como dicen las escrituras, ¿no? Lo sepultaron. Y al tercer día resucitó, como dicen las escrituras. No es como digo yo, no es como dice cualquier hermano, no. Es como dicen las escrituras. O sea que esto no es un choro de Fernando ni de quien se pare aquí al frente. Es como dicen las escrituras. Y las escrituras es la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, vemos que fue exactamente cumplido la fecha y el día, la hora exacta, donde nuestro Señor Jesucristo, tanto su entrada triunfal a Jerusalén, como su crucifixión, su muerte y su resurrección. Los eruditos, arqueólogos y antropólogos han descubierto infinidad de veces en distintas generaciones que Jesús cumplió al pie de la letra todas estas profecías al entrar montado en un pollino a Jerusalén. Y hermanos, fíjense que esto viene a mi mente algo que lo escuché de un joven predicando, donde nos decía él, dice, la gente cuando vio la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén montado en un pollino, ¿cómo le gritaban? Hosana en las alturas, ¿no? Bendito el hombre que viene en el nombre de Dios. Y a unas horas después, ¿qué le gritaban? ¡Sí, crucifícale! Híjole, qué tremendo. Y esto es la importancia por el cual yo les pido, en el nombre de mi Señor Jesucristo, escudriñemos la palabra. Tengamos ese tiempo de oración, de lectura. ¿Para qué? Para que nuestro Dios de amor nos revele su bendita palabra, nos dé el discernimiento y podamos entender cuál es el plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabes cuál es? Que nadie se pierda, hermano. Que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento y que hagamos su voluntad, ya no la nuestra. ¿Perdón? Hosana es Dios en las alturas, ¿no? Entonces, y ser crucificado, morir y resucitar el día, mes y año exactos, tal y como había sido profetizado. Nuestro Señor Jesucristo lo cumplió.